Hola mi querida comunidad de enfermeras y enfermeros, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad quiero que hablemos de un tema supremamente valioso e importante dentro de nuestro campo laboral o de nuestra profesión, y es la escala DIVA. ¿Han escuchado ese término? Escala DIVA, paciente DIVA. Vamos a mirar en qué consiste, qué es un paciente DIVA, cuáles son sus factores de riesgo, qué paciente se clasifica como paciente DIVA. Vamos a identificar también cuáles son las preguntas, cómo se maneja y cómo es la puntuación de dicha escala, si realmente es importante o no dentro de nuestro desarrollo como enfermeros y enfermeras en nuestros campos de práctica. Dentro de nuestro desarrollo laboral se ha incluido esta palabra o esta sigla paciente DIVA. Pero, ¿qué significa DIVA? DIVA es una sigla en inglés que se traduce como Difficult Intravenous Access. Para los que no saben inglés, es acceso intravenoso difícil. Pero en sí, ¿qué es un paciente DIVA? Si has tenido la oportunidad o la experiencia de tener en un turno de enfermería ese paciente que casi todo el servicio de enfermeras ha funcionado y no lo ha logrado, a ese paciente le decimos DIVA, o sea, es aquel paciente que no es fácil de colocarle un acceso periférico o intravenoso. Pero, ¿será importante identificar un paciente DIVA a tiempo para el resto del equipo médico? Por supuesto que sí. ¿Pero por qué? Porque es importante identificar un paciente antes de multifuncionarlo. Primero, chicos, porque nos ayuda a ahorrar tiempo en una emergencia o en un momento crítico como es llevar un paciente a sala de cirugía o un paciente a UCI o a un paciente que tengamos que reanimar. Segundo, identificando un paciente de forma adecuada como paciente DIVA nos va a permitir disminuir los gastos, porque no va a ser un paciente que vamos a estarlo multifuncionando gastando yelcos o gránulas. Tercero, le vamos a disminuir un poco el dolor y la ansiedad de ese paciente porque no vamos a tener que estarlo multifuncionando, ¿cierto? Y cuarto, pues nos va a ayudar a nosotros como enfermeros a mejorar nuestra técnica y pues a ajustar mejor nuestros protocolos. Pero, ¿quiénes clasifican como paciente DIVA? ¿O yo como enfermero tengo en cuenta algún factor? Por supuesto que sí. Debemos tener siempre en cuenta factores que nos permitan identificar si ese paciente que tengo puede ser DIVA o no. ¿Cuáles son los factores? Cuando nosotros tenemos un paciente para canalizar, enfermero o enfermera profesional o técnico en enfermería que se respete, debe valorar a su paciente, ¿cierto? Céfalo-caudal, así sea para canalizarlo. De esa misma manera debemos valorar la extremidad que vayamos a utilizar. Debemos evaluar factores de riesgo, pero ¿cuáles son esos dichosos factores de riesgo, enfermero? Primero, que mi paciente me indique que él es de difícil acceso periférico o que ha estado hospitalizado muchas veces y no es fácil de que lo canalice. Segundo, que sea un paciente con obesidad o un paciente con desnutrición o un paciente deshidratado, porque en estas personitas pues es muchísimo más difícil vasodilatar las venas. Cuarto, si son niños, los niños son de por sí de difícil acceso periférico, y a eso sumémosle que estén desnutridos, deshidratados, con fiebre, entre otras cositas. También clasifican los pacientes adultos mayores, que también se comportan como niños, y a eso súmale que de pronto tengan alguna enfermedad como deshidratación, insuficiencia renal, enfermedad coronaria, que también aumentan que sea un paciente de difícil acceso periférico. Quinto, que sea un paciente que ya está expuesto a quimioterapias o a tratamientos intravenosos fuertes que dañen las venas. Debemos tener siempre muy en cuenta estos factores para de entrada en la entrevista con mi paciente yo decir, hey, ese paciente me está cumpliendo con los factores de riesgo para paciente DIVA. Pero necesitamos aplicar la escala DIVA, ¿cierto? Vamos con la escala DIVA. La escala DIVA
no es más que un sistema de puntuación aditivo porque hay que sumar los puntos para que me clasifique un riesgo si ese paciente realmente clasifica o no como paciente DIVA. Tú como enfermera o enfermero debes aplicar la escala haciéndote 5 preguntas, pero debes tener algo muy en cuenta. La respuesta a esas 5 preguntas van a ser solamente 2, sí o no. Si tu respuesta es sí a la pregunta, le vas a dar el valor numérico de 1. Pero si tu respuesta es no, le vas a dar el valor numérico de 0. Al sumar estos resultados de las 5 preguntas me va a dar un valor. Ese valor me va a permitir clasificar si el riesgo al que está expuesto mi paciente es bajo, moderado o alto. Vamos con las preguntas, ¿listo? Entonces, las preguntas son las que voy a colocar acá, pero yo se las voy a decir. Primera pregunta: si el paciente a mí como enfermero me manifiesta que él es consciente de ser paciente de difícil acceso periférico o no, tu respuesta va a ser sí o no y el valor numérico. Segunda pregunta: si yo como enfermero evalúo a mi paciente, lo escuché y sé de entrada que si lo funciono voy a fallar, o si de entrada sé que no, este paciente es paciente DIVA, le voy a dar la puntuación pues que yo crea conveniente. Acuérdense, 0 o 1. Tercera pregunta: coloqué mi torniquete, vasodilaté la venita, pero no la veo a simple vista. Sí, no. Y el valor numérico. No coloqué el torniquete, pero no palpo la venita. Sí, no. Y por último, si ya identifiqué la venita, la veo, la palpo, pero si es menor, si esa venita tiene un diámetro menor a 3 milímetros, sí, no. Ahora cojo esa valoración y sumo. Vamos a ver en qué riesgos quedan. Si yo al sumar esa valoración de la escala me da el valor de 0 a 1, el riesgo bajo. Si al sumar los puntos me da un valor numérico de 2 o 3, el riesgo moderado. Pero si al sumar la tabla, los números me dan un número de 4 a 5, el riesgo es alto. Bueno, enfermero, entonces el riesgo es alto. ¿Yo qué debo hacer? Lo más conveniente para ti y para tu paciente, siempre pensando en el confort de no hacerlo padecer dolor, es pedirle ayuda a un compañero o compañera entrenado o diestro en la técnica, o si en tu servicio tienen equipos biomédicos para ayudarnos a identificarlo más rápido, pues sería lo más conveniente. La idea en esta escala es no generarle traumas al paciente o ponerlo en riesgo, ¿cierto? Y generar dolor. Y sobre todo ajustarnos a los protocolos. En cada institución hay protocolos. Si yo identifico un paciente DIVA, ¿qué debo realizar? Debes preguntar en la clínica, hospital o en el servicio donde estés si tienen protocolo o no para pacientes DIVA. Por lo general siempre manejan equipos biomédicos como ecógrafos, ultrasonidos o equipos infrarrojos para ayudar al equipo de enfermería a hacer un procedimiento más óptimo y seguro. Recuerda, soy tu enfermero que te explica temas reales en segundos. Sígueme, dame like para más videos como este. Espero te haya gustado el tema, que te sirva. Déjame comentarios en la cajita de mensajes, que eso me ayuda a mí a continuar con el canal. Un abrazo.